Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 10 en adelante. Ya quiero leer hasta el 14. Ahí sí. Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Voy a elevar una oración. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, en esta mañana, donde tú me permites, Dios mío, poder, Dios mío, ver tu palabra, poder, Dios mío, amado, reflexionar en ella, Señor, poder, Dios mío, tener el entendimiento, Dios mío, la sabiduría. Reconozco mi plena, Dios mío, total dependencia de ti. Dios mío, Espíritu Santo, te pido tu compañía, te pido tu guía, Dios mío, como lo que he estudiado en esta hora, como esas vacas, Dios mío, que iban en un carro y llevaban el arca, Señor amado, y no se salían a derecha ni izquierda del camino. Señor, así también, Dios mío, podamos ir en tu palabra, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Señor, no solamente llevándola y haciéndola, sino también exponiéndolas, Padre. No sea que nos vamos a la derecha o nos vamos a la izquierda hablando de ella. De otra forma, Padre, como tú, Dios mío amado, no quieras, Señor. Bendícenos en esta mañana, bendice a tus hijas en este día. Sean bendecidas a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra del Señor nos habla en Primera de Crónicas, en el capítulo 13. Dice que David tomó consejo con los capitanes y millares de centenas y con todos los jefes. Dice el verso 1. Y David dice que dijo a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de ellos, en sus ciudades y ejidos, para que se reunieran con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Entonces, el arca del pacto nace en el corazón del rey como guía, como cabeza en aquel entonces, de llevar el arca del pacto a la ciudad, a su casa, a la ciudad de David. Allí llevar esta arca y bendito sea el Señor. Dice la Escritura que entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat para que trajesen el arca de Dios, ¿cierto? De Kiriat Jearim. Entonces es llevada el arca y dice que subió David con todo Israel de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que moraba y que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y todo el pueblo dice que se regocijaba delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, con arpa, con salterio, con tamboriles, con címbalos, con trompeta, ¿cierto? Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Empezó a ocurrir algo, mi amada hermana, empezó a ocurrir algo, que los bueyes tropezaron
Entonces dice la escritura, en lo que yo leía, que Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaron. Bueno, lo que yo leía era que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Ya, eso era un poquito lo que quería explicar eh, sobre lo que está escrito, ¿cierto? ¿Por qué el furor de Jehová? ¿Por qué el desánimo de David? ¿Por qué la detención de David? ¿Por qué el pesar de David de llevar el arca? De llevarla al lugar que debía estar, al lugar que él quería tenerla, en su casa, en la ciudad de David. Quería llevar el arca de Dios, digamos en estos entonces, la presencia del Señor. Ahí moraba, la gloria de Dios, ahí donde caía la Shekinah, donde se hacían los sacrificios para que el pueblo fuera perdonado, donde también fluía la misericordia, donde mi amada hermana estaba allí en medio de los querubines, el propiciatorio, esa tapa que llevaba el arca. Un mueble muy especial, ¿cierto? Un mueble que era de madera de acacia, recubierto en oro. Y allí posaba la gloria de Dios. Y de allí le decía a Dios, me manifestaré a vosotros, a ti, a Moisés, le decía eso. Entonces, el furor de Jehová, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el furor de Jehová? Eh, dice la palabra que propiamente nariz, ternillo, como diciendo cartílago, cara, la respiración agitada, enojar, enojo, furor, indignación, rostro. Es como el rostro. Cuando se empieza a enfurecer, cambia nuestro semblante. Cuando nace más que el enojo, la furia. La furia en nosotros, cuando nosotros nos enardecemos, viene la indignación, el enojo y la ira. El furor dice que de Jehová, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y lo hirió y murió allí delante de Dios. Entonces se enardeció, se indignó, se transformó el rostro de Dios a causa de este hombre contra Usa. ¿Ya? Entonces se encendió. Enardecer, arder, encolerar, calentarse por lo general, arder en cólera. En cólera. ¿Cierto? Se encendió. Cuando algo se enciende, algo prende y se enciende con fuerza. Cuando se siente un fuego, cambia la temperatura. ¿Cierto? Cuando yo me imagino cuando Dios se enciende en furor, cambian todas las cosas. El libro de Éxodo, capítulo 15, verso 7 dice, enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. La ira de Dios no deja nada, nos consume. Su furor, Cantare dice, tu fuego, fuertes llamas, llamas de fuego, como el Seol, tus celos, fuertes llamas. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos conocido la gracia y la misericordia de Dios. Hemos conocido el amor de Dios. Entonces dice que se enoja contra Usa. A mí me llama la atención cuando dice, y murió allí. Y su furor, el furor de Jehová se encendió contra Usa. Contra Usa. ¿Qué significa Usa? Es como fuerza. Entonces contra él se encendió la ira. Podíamos llegar a pensar que no dice que se iró contra David, pese a que David era el que organizó todo esto porque era el rey. Él era el que llevaba, el que dirigía. El que dirige muchas veces lleva el pesar del dolor
a causa de lo que pasó, de la consecuencia. El que dirige, el que va a cargo, al que le trae pesar, aunque Jehová se airó contra Usa, porque tocó el arca, ¿cierto? Números capítulo 4, verso 15. Le aclara a los hijos de Israel, los levitas solamente debían llevar el arca. Y le dice, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran, o sea, ni aun ellos podían tocar. ¿Cierto? Números capítulo 7, verso 9, nos da a entender que ellos debían llevarla sobre sus hombros los utensilios. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 13, nos muestra la forma que llevaban los utensilios, la forma en que llevaban el arca, sobre sus hombros, los levitas. Entonces la Escritura nos enseña y nos muestra que la ira de Dios se enciende contra Usa. No sabemos qué pasaba por el corazón de Usa. Quizás podríamos especular, quizás Usa tuvo algún pensamiento personal, ¿cierto? Quizás no. Solamente él quiso atentamente ir a tomar el arca. Quizás hubo algún pensamiento de sostenerla, de héroe, de grandeza. Quizás simplemente olvidó, ¿cierto?, el mandato santo. ¿Cuál era el mandato? Que los levitas debían llevar el arca sobre sus hombros, los utensilios, sujetada, ¿cierto?, por aquellas varas, digámoslo. Entonces el arca es puesta en un carro. Dice, pero no tocarán cosa santa, el número 4:15, no sea que mueran. Entonces, el pueblo sabía, David conocía la palabra del Señor. Entonces, a lo mejor podemos mirar un Usa distraído. Las distracciones son un mal. Quienes llevan los utensilios, las cosas santas de Jehová, ¿cierto?, los que cumplen un propósito. Él estaba cerca del arca. Entonces, él iba dirigiendo. Entonces, ¿qué pasa, mi amado hermano? Lucas capítulo 12, verso 48 dice que al que más se le da, más se le demandará. Entonces, si estamos más cerca de Dios, más demanda tenemos de hacer las cosas correctamente. Si más se nos da y se nos entrega de las cosas de Dios, más se nos exige. Simbólicamente vemos la vida de este hombre para decir que así es. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2. Dice que, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Vemos que mientras los del reinado, digámoslo, hermano, salían a la guerra, salían a pelear, y dice que David desde su lecho se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué es lo que pasó aquí con David? Hubo distracción. Siempre que hay una distracción en nosotros, algo va a acontecer. Siempre que hay una distracción en un hombre de Dios, algo puede pasar. No nos podemos distraer. No nos debemos distraer. No podemos perder el hilo, hermano. No podemos perder el sentido de lo que estamos haciendo. ¿Cierto? Dice que se enojó Dios contra él y lo hirió. Herir es golpear ligeramente, severamente, matar, morir, muerte. Y murió. La verdad que se ha especulado y preguntado bastante. ¿Por qué Dios mató a Usa? ¿Por qué Dios lo mató? Por haber tocado el arca cuando los filisteos, cierto, frecuentemente la habían tocado, sin haber sido destruido.
Primera de Samuel, capítulo 5, verso 1. Yo quiero leer un poquito. Primera de Samuel, capítulo 5, verso 1. Dice la escritura que tienen los filisteos el arca de Dios y la toman. Aunque ellos, amados hermanos, no son destruidos, pero dice que el arca es puesta en la casa de Dagón y pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y he aquí Dagón postrado a tierra delante del arca de Jehová. Y dice que tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Después otra vez, volviendo a levantar a la mañana siguiente, Dagón de nuevo había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. A la cabeza de Dagón, las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado Dagón el tronco solamente. Y dice que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Fueron destruidos ellos. Entonces, en el momento que ellos meditan en devolver el arca, porque el arca de Jehová estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Los filisteos llamaron a sacerdotes, a hombres, pensando qué podían hacer, y tomaron el arca y la tomaron y la pusieron en un carro nuevo, igual que los israelitas en este momento lo habían hecho, pero ellos no fueron destruidos, pero no tenían el conocimiento de la palabra del Señor, aunque en ignorancia lo hicieron, hermano, porque muchas veces, como decíamos, como le decían delante, que al que más se le da, más se le demandará. Al que más se le da, más se le demandará. El que tiene más conocimiento, más responsabilidad tenemos delante del Señor. ¿Cierto? El arca tuvo 7 meses en tierra de los filisteos y fue entregada a causa de los tumores. El capítulo 5, ¿cierto? El verso 3. Dagón a los pies del arca de Jehová. Entonces, al parecer, el estar más cerca de los atrios y de los utensilios, ¿cierto? Más cerca se estará de juicio, de que Dios nos mire, nos pese. Porque como dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Tiene que empezar por nosotros. Dios nos corregirá, nosotros somos la casa de Dios. Por eso dice la carta del apóstol Pedro, dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, nosotros como casa de Dios, siempre Dios nos demandará de nosotros que lo hagamos correctamente, sabiendo y teniendo el conocimiento, hermano. Teniendo el conocimiento de las cosas del Señor. Tenemos que saber lo que vamos a hacer. Y obviamente si lo hacemos incorrectamente, sabiéndolo, teniendo la palabra en dirección, obviamente también esto puede traer juicio. Entonces, el lamentable final, ¿cierto? Es como quizás una advertencia hacia nosotros. Esto para no tomarnos atribuciones con Dios. Aquellos que se toman confianza con nuestro Dios. Cualquiera se toma confianza y hace como quiere. Entonces no puede ser así. Son advertencias, una prevención, una amonestación, un aviso. Un aviso con amenaza, eso significa una de los significados de advertencia. Aviso con amenaza, prevenir, amonestar. Siempre el Señor nos está amonestando y mostrando que tengamos cuidado de lo que hacemos. No podemos tomarnos confianza de tomar y de poner las manos donde no debemos y de andar donde no debemos.
El libro de, libro de Lucas, capítulo 12, verso 48, dice: a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mientras más cerca de Dios estamos, tenemos que tratar de conducirnos como hijos de Dios. No busco yo decirle con esto a usted que tenemos que yo hablo de perfección y perfección, amado hermano, porque a la verdad siempre fallamos, como dice Santiago. El que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso, ¿cierto? Siempre fallamos, hemos pecado, pero la Escritura nos enseña que al que más se le da, ¿cómo era lo que leía? Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuánto nos ha confiado el Señor? ¿Cuánto hemos tenido de Él en nuestras manos? ¿Cuánto es lo que pesa en nuestras manos al tener el don de Dios? A lo mejor usted lo menosprecia y dice: ah, pero ¿y si yo puro soy profeta? Ah, pero ¿y si yo hablo en lengua nomás? Ah, pero si yo no soy ni profeta, yo solamente estoy en el coro. Ah, no, es que sabe que a mí, ¿sabe lo que tengo yo solamente de Dios? Es que conozco a Dios y que estoy, no sé, soy la esposa del oficial. O he conocido a Dios y un día recibí. Entonces, también llevamos, ¿cierto? Confianza de Dios. Dios deposita confianza sobre nosotros. Dios deposita amistad sobre nosotros. No le muestra a otro lo que le muestra a usted. No le muestra a los demás, a tus vecinos, lo que te ha mostrado a ti. No eres cualquier persona. Dios demanda de ti. Dios demanda de nosotros. Al que mucho se le da, al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Un día daremos una cuenta de lo que Dios nos entregó. Un día daremos una cuenta de lo que hemos recibido de parte de Dios, como los talentos. Alguna vez nos habremos olvidado, quizá, ¿cierto? Llevando la ley de Dios, llevando los utensilios, llevando lo valioso del Señor. Quizás habremos olvidado cómo se hace. Quizás pasó por alto, amado hermano. Quizás nos distrajimos como lo hizo Usa, como lo hizo David, que se olvidó de ir a la guerra con los demás y quedó en el terrado de su casa mirando. Y no sabía que allí iba a poner los ojos sobre una mujer y iba a caer en tentación. Dios nos ayude para poder llevar las cosas de Dios en nuestras manos con responsabilidad, con temor. El verso 11 nos enseña que David tuvo pesar. ¿Por qué tuvo pesar? Porque Dios había quebrantado a Usa. ¿Sabe que pesar es una palabra en su origen, cajará? Compárese brillar o calentarse, arder de cólera. O sea que David sintió pesar, o sea, sintió ardor, sintió enojo, sintió molestia a causa de lo que le pasó a Usa. Entonces, de alguna u otra manera, él sintió enojo en su corazón, ira por el quebranto, ¿verdad? Ira por el quebranto y muerte de Usa. Yo entiendo, y es muy comprensible, hermano. No podríamos, ¿cierto? Eh, pensar que no estaba bien. Cualquiera nos ponemos en el lugar de que es quebrantado alguien, de que muere alguien, y nosotros inmediatamente pensamos y decimos, nos bajamos, hermano, nos humillamos, nos desanimamos, sentimos pesar. Empezamos a preguntar: ¿por qué pasó esto, Señor? Entonces, lo peor que podía pasar en un día como ese, era un día especial.
Se debía, amado hermano, de ser un día de bendición, ya que se llevaba el arca, ya que había empezado los címbalos, los tambores, los cánticos. No sé si nos ha pasado, no sé si te ha pasado, que en los días de bendición, cuando esperamos sentir gozo, regocijo, y nos encontramos alegres, supuestamente la bendición de Dios viene y de repente pasó algo que no sabíamos que iba a pasar. Algo que íbamos gozosos y algo inesperado ocurrió. Algo inesperado, algo que no nos imaginábamos y arruina nuestra felicidad. Ese día de bendición, algo que sucede de improviso. Y esto no era cualquier cosa, era una muerte de un hombre. Entonces, él se imaginaba, a lo mejor soñó toda la semana, mis hermanos, con ese día. Ay, sí, con ese día. Quizás en la noche se desveló pensando cómo entraría el arca, cómo entraría, cómo llegaría a su casa, cómo estarían las mujeres, los de allí, y él se lo imaginó, y muchas veces no pasó cualquier cosa. La muerte de Usa. ¿Sabe que increíblemente eh, el jueves, ayer jueves, eh, la verdad que todavía no he dormido nada? Me he quedado viendo y viendo estos temas, por eso me da por decir ahora en delante, pero ya fue el día jueves. Llegó un pastor que siempre nos viene a vender, y yo estudiaba el tema y lo meditaba. Justo estaba en eso, cuando estudiaba la parte de Usa y el quebranto y el enojo de David. Y llega el pastor y me dice: hermana, nos pasó algo que nos trajo, eh, estamos devastados. Me dijo: estamos de duelo. Falleció una sobrina. Ella tenía veintitantos años, hermanos, para no mentir, ya no me acuerdo. Veintitantos años, su esposo tenía 40. Era una mujer joven con hijos. Se nos descayó todo. Eh, entonces yo pensaba y le hablaba de esta palabra que justo me había tocado estudiar. Y yo le decía de Usa. Le conversé del pesar que le trajo a David. Quizás de la desilusión, porque a veces lo que no esperamos, hermano, que nos pase, nos da desilusión. Y la verdad que muchas veces como que nos enojamos contra el Señor y decimos: ¿por qué lo hizo? Y nos detenemos, ¿cierto? Pero tanto así que David está enojado, pero del enojo David pasa al miedo. Muchas veces el enojo, el reclamo contra Dios. Me acuerdo de Jonás, en este momento me acuerdo de Jonás, cuando se enojó tanto porque Dios había tenido misericordia con Nínive. Y Jehová, cuando él hace la calabacera, se enoja porque Dios envía un gusanito y se la come, ¿cierto? Entonces perece. En un día salió, en otro día pereció y se enoja más. Entonces le dice: ¿tanto te enojas por esta calabacera que tú ni siquiera le diste vida? Estas veces nuestro enojo es tanto. Entonces que muchas veces el enojo produce muchas cosas. En este caso, en David produjo el miedo. Me acuerdo también del apóstol Pedro, cuando él dice: yo mi vida pondré por ti. Pero cuando se ve mal, le niega, ¿cierto? 3 veces. Entonces pasamos de una cosa a otra. El verso 12 seguimos, dice que David temió a Dios aquel día. El temor, ¿cierto? Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, pero no es este temor el que sentía David.
sino como miedo cuando queremos alejarnos de Dios porque nos produce miedo. Temor del hebreo pakhad, alarma súbita, propiamente el objeto temido, por ejemplo, el sentimiento, por implicación el sentimiento. O sea, muchas veces por un sentimiento propiamente que tenemos nosotros, vienen ciertos miedos por algún tipo de sentimiento, ¿cierto? Es un espanto, un horror, un miedo, un pavor, un temible, algo temible. Job capítulo 3, verso 25 dice, pero el temor que me espantaba me ha venido. Había algo que le espantaba a Job y le vino y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, muchas veces los temores son producto de maldiciones para nosotros, de días malos para nosotros. La palabra del Señor dice que andemos en la libertad que Cristo nos ha dado. No obviamente para andar en el pecado, sino para andar creyendo que Dios está en medio de nosotros y que Dios es todo poder. Dice el libro de Mateo capítulo 25, verso 25, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo y escondí tu talento. En la parábola de los talentos, muchas veces escondemos, ocultamos, solo por temor y miedo, lo que Dios nos ha dado. No por el temor de hacer lo malo, sino por el temor a que no me va a salir bien, no voy a poder. Un miedo innecesario, hermana, un miedo innecesario, un miedo dentro de nosotros que nos frena, un miedo dentro de nosotros que nos va limitando. Entonces nosotros mismos limitamos a Dios por nuestros temores. Es que no voy a poder porque tengo esta edad. Algunas veces somos muy jóvenes, otras veces somos muy mayores. Entonces, ¿cuándo está bien? Otras veces no, somos mujeres. No, es que esto tendría que ser para un hombre. Ah, no, es que Dios ya lo hizo, no lo va a hacer otra vez. Ah, es que Dios ya hizo su presencia, me bendijo y ahora me desechó. ¿Cuántos hombres se detenían por una palabra del enemigo? Mi papá, yo me acuerdo de mi padre, cuando él decía que él ya sentía que no tenía derecho a salvación porque la palabra le decía que la sangre fue derramada una vez y el que había pisoteado la sangre no le quedaba más que una horrenda expectación de juicio. ¿A cuántos el enemigo le miente en su cabeza que ya no hay oportunidad, que hay juicio, que hay destrucción, que para ellos no es esto? ¿Quién podría decir que para nosotros? ¿Quién podría decir yo fui capacitado para eso? Hubieron hombres sabios y entendidos como el apóstol Pablo, que fue criado, ¿cierto?, a los pies de Gamaliel. Hombres del vulgo como Pedro, que fueron pescadores, pero sobre los cuales Dios usó. A Pablo lo usó con su sabiduría, lo hizo apóstol a los gentiles. Pedro, un apóstol, que cuando lo escuchaban reconocían que habían estado con Jesús. Así dice la Escritura. Porque ¿cómo sería el conocimiento y su sabiduría y el poder que lo reconocían que habían estado con Jesús después de levantar aquel hombre, le dicen, no tengo plata ni oro, en el templo de la hermosa? Entonces ellos iban con Dios y después de los sermones, de haber hablado, que lo que había acontecido ahí, ellos reconocían que habían estado con Jesús. Qué maravilla, hermano, lo que Dios hace con un hombre del vulgo, con alguien que no sabe, con alguien que salió de entre los pescados. ¿Cómo no lo podrá hacer con nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuánto es lo que nosotros hemos escondido? Como dice aquí,
tuve miedo y fui y escondí tu talento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas habrán escondido el talento? Por temor, porque creen que no pueden. ¿Y quién te dijo que tú ibas a poder? Si es Dios el que puede en ti. Bendito sea el Señor. ¿Cierto? Por el miedo no hemos podido recibir la bendición, las promesas. Nosotros la hemos echado para afuera. A lo mejor por cosas improvistas, innecesarias. Algo que inesperadamente llegó a nuestra vida, algo que de repente apareció sobre nuestro corazón. Algo que de repente nos tocó vivir. No pensábamos vivir algo así. Pero no fuimos capaces de superar la lucha. Y nos detuvimos y dijimos, no, porque esto me pasó. Y nos quedamos en lo que nos pasó. Imagínense si el Señor se hubiese quedado en lo que le pasó en la cruz, en el vinagre que le dieron, en las espinas que le clavaron y los clavos que traspasaron sus manos. Si hubiese juntado con los apóstoles después, camino a Maús, le hubiera dicho, no sabes tú lo que yo he sufrido, ¿cierto? Le hubiese dicho a los jóvenes camino a Maús, a María cuando se le apareció, tú no sabías lo que me pasó. Sentado Jesús, triste y amargado y enojado, porque en la cruz estaba y nadie lo ayudó. Pero la actitud de nuestro maestro es totalmente diferente. No me toques porque aún no voy al Padre. Las mujeres Raboni. Y él le dice, espérame. Y habla a tus hermanos. Se junta con ellos, se le aparece en camino al Maús. Se le aparece como 70 veces, dice la Escritura. Y confirma y le dice, esta era la promesa, lo que estaba escrito, lo que todos los profetas dijeron. No se sentó a lamentar la soledad que le pasó, sino les dio el mandato de lo que ellos tenían que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 14, verso 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, gritaron, y dieron voces de miedo. Como el miedo nos turba. Si creían que el Señor era un fantasma, como el miedo, hermano, nos turba. El miedo nos turba, turba nuestros sueños, turba nuestro despertar. Todo creemos que es malo porque sentimos perturbación. Mateo capítulo 14, verso 30. Pedro, ¿cierto? Sobre las aguas. Dice, dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Como diciendo, líbrame. No me quiero hundir, no me quiero ahogar. También sintió miedo. Iba bien por las aguas y sintió miedo. Dios nos ayude, que podamos permanecer en fe. Ese caminar sobre las aguas siempre simboliza esa fe. Porque ¿quién podría caminar por las aguas si no tiene fe? El verso 12 de Primera de Crónica, capítulo 13, dice, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Volvemos al pesar de David por la muerte de Usa. ¿Cómo yo he de hacer eso? Voy a traer a mi casa el arca de Dios. Esto a veces lo que tenemos. No, a veces lo que nos ha pasado, hermano, nos marca, nos detiene, nos paraliza. Impide que la gloria de Dios, que esa gloria bendita de su presencia, descienda sobre nuestra casa. No entendemos, amada hermana. Yo meditaba en estas partes. No entendemos cómo será que Dios lo va a hacer después de algo que nos pasó.
allí aconteció algo en nuestra vida, algo nos pasó, ¿cierto? Algo nos aconteció y eso hace que nos detengamos. Detenimos la gloria de Dios, su Shekinah, su presencia, su Espíritu, ¿cierto? Su Espíritu Santo. Estas son palabras más claras. Su Espíritu Santo, su presencia, su gloria, por temor. Algo nos atormenta. Los sueños nos atormentan, las pruebas nos atormentan, los procesos nos atormentan, ¿cierto? Y nosotros vamos y cerramos la puerta. Y la gloria de Dios no puede entrar en nuestra vida. No podemos nosotros hacerlo entrar porque hay un miedo atascado, como una piedra. Y la presencia, esa bendita arca, ese cofre de madera envuelto en oro, recubierta allí de oro. La madera, una hermosa madera de acacia, muy dura, era esa madera. También el oro, algo muy valioso, hecho de aquello. Aquella gloria de Dios hermosa que llevaba una tapa donde iba el propiciatorio, como les decían antes, donde iban dos querubines labrados a martillo, como guardianes del trono de Dios. Entonces, no dejamos entrar esa maravilla, ¿cierto? No dejamos entrar esa maravilla. ¿Qué pasa? El verso 12, como leíamos, ¿cómo he de traer? Esa pregunta que se hace David, ¿cómo he de traer? La duda le asalta a David, le salta, le brota, ¿cierto? La falta de fe brota de repente, así, ¡pum! Y produjo la incredulidad en nosotros. Cuando de repente asaltó la duda por algo que nos pasó, yo no me refiero a cualquier cosa, sino a esos procesos fuertes, hermana. Como lo que yo les contaba del pastor, la muerte de una nuera. ¿Qué provocará la muerte de un ser querido? Algo fuerte. ¿Qué será lo que estamos pasando? ¿Qué será lo que pasaste tan fuerte que te quiso detener? ¿Qué será lo que viviste, lo que viste, lo que tuviste que, por decir, cuando uno empieza a masticar algo y como degustar el dolor, porque a veces también sufrimos. Entonces eso provoca miedo, inseguridad, falta de fe. Primero viene el enojo, después viene el miedo juntamente con la incredulidad. Porque al venir el miedo no hay fe, hermanos, hay miedo. Me va a ir mal, como dijo Job. El mal que me espantaba me ha sobrevenido. A él le espantaba, eso no es fe. Eso es espanto, es miedo. Aunque sabemos que Job es probado, Dios permite que sea probado. Entonces, ¿qué pasa, amado hermano? Santiago capítulo 1, verso 6 dice que el que duda es semejante a la onda del mar. La onda del mar va, la onda del mar vuelve. La onda del mar va de nuevo y vuelve, y es un juego de ir y venir. Que nosotros no nos transformemos en personas que creímos, después no creímos, no, no, ahora sí creo, sí, cuando viene el profeta creo, cuando escucho la palabra creo, después pasa un día y me enojo por lo que pasó y ya no creo. El verso 13 dice, y no trajo David el arca a su casa, en la ciudad de David. No la trajo. Se perdió la bendición, ¿cierto? No, se la jugó, se la farrió, porque le dio miedo. Bendito sea el Señor. Se farrió la bendición. ¿Cuántas veces nos hemos farreado la bendición? Se nos ha ido por entre medio de los dedos, por medio de las manos se nos fue la bendición. Elías, un profeta, que él creía que no quedaba otro. Entonces Dios lo envía porque realmente él dice por palabra de Jehová que de manifiesto que he hecho todas estas cosas. Elías y los 400 profetas, 450 profetas de Baal. ¿Cierto? Primera de Reyes, capítulo 19, verso 2.
Las palabras de Jezabel. ¿Cuáles son las palabras de Jezabel? Le dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Él había matado a los profetas, los desgolló en el arroyo de Sison. Era un río de Palestina, hermano. Allí en un arroyo él los desgolló, porque eran profetas de Baal, no eran de Dios. Trataron de hacer descender fuego y nunca descendió fuego, eran falsos profetas. Él era el verdadero profeta. Y finalmente los degolló a los 450 profetas. Pero las palabras de Jezabel, así me añada los dioses y aún me así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Las amenaza como diciéndole, yo te voy a matar, no me importa lo que me hagan los dioses, yo te voy a matar mañana, te voy a degollar igual como tú lo hiciste con mis profetas. Era la reina, la esposa del rey. No era cualquier persona, no era un hijo de un profeta. Entonces Elías, ¿cierto? O escuchando esas palabras. Y dice el libro de Reyes, el mismo capítulo en el verso 4, dice que, y deseando morirse, dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El miedo, el temor, porque alguien lo amenazó, porque alguien le dijo que lo iba a matar. El miedo nos paraliza, el miedo nos detiene, el miedo nos estanca. Él dice, basta ya, quítame la vida. La verdad que la vida no se le quitó, pero el ministerio se le quitó de las manos. Entonces Dios levantó a otro. No soy mejor que mis padres, dice, basta ya Jehová. Entonces muchas veces el miedo hace que nosotros decidamos cosas. Rechacemos la gracia de Dios. Rechacemos. ¿Cuál será el motivo por el cual hemos rechazado el llamado, la bendición, ¿cierto? La unción, la gloria, los talentos. ¿Cuál será el motivo, el motor, el que produjo que se moviera en nosotros el miedo? Entonces realmente hay cosas tan tremendas que provocan, ¿cierto? Que queramos seguir, que no queramos avanzar, que no queramos atender al llamado, que no creamos que Dios lo puede hacer. El tiempo fue pasando y el miedo fue creciendo. El temor a hacerlo no disminuyó, ahí quedó y aún creció. Se acumuló con otras cosas y no fuimos capaces de sobresalir, de avanzar. ¿Cierto? Porque hay cosas tan tremendas dentro de la vida que provocan que no queramos seguir adelante, que no queramos seguir lo que estábamos. Entonces, David, ¿qué es lo que provocó en David? David no trajo el arca. Qué impresionante. Y no trajo David el arca a su casa, en la ciudad de David. Entonces nosotros, hermanos, tú, ¿qué es lo que estás rechazando de parte de Dios? ¿Por lo que te pasó? ¿Porque una Usa murió? ¿Porque algo de ti se llamaba Usa y pereció? ¿Murió tu fe? Tú dices, murió mi don. No, yo ya no hago eso. ¿Cómo lo podría hacer otra vez? Bendito sea el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no dejar de entrar de nuevo la gloria de Dios en mi casa? ¿Qué te produce tanto miedo? ¿Qué será aquello que nos detuvo? ¿Qué será aquello que te detuvo allí, en ese alto, en ese bajo, en esa gloria en la que iba y de repente, y hoy día el miedo te sacude? Bendito sea el Señor. El verso 14 dice, sino que la llevó a casa de Obededón. O sea, otro hombre disfrutó la gloria.
La bendición que él debía tener, Obed-edom la tuvo, la llevó. Y no solamente fue sola, sino que la llevó David. Que la bendición se desvíe de nuestras vidas, quizás por consecuencia, por desobediencia, por distracción, por no hacer las cosas bien, pero que nosotros, que tú seas causante y lleves la gloria a otro lado y no la quieras y la deseches, que nosotros la rechacemos. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 11, dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que nadie tome nuestro lugar, que nadie tome nuestra corona. Apocalipsis también, el capítulo 2, el verso 5 dice: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, le dice a la iglesia, si no te hubieras arrepentido, si no pensares diferente, porque arrepentirse es pensar distinto, un cambio de mente. Si no te hubieras arrepentido, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Ayúdenos el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cierto? El arca estuvo con la familia 3 meses en casa de Obed-edom. 3 meses. Y Jehová lo bendijo. Jehová lo bendijo. ¿Cierto? Que nosotros rechacemos la bendición hará que la gloria de Dios vaya a otros. Pero ¿qué pasará con nosotros, hermanos? ¿Estaremos dispuestos? ¿Estaremos, tendremos esa capacidad de rechazar al Señor y de enviar la gloria de Dios a otros lados? Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué? Saqué una conclusión de este estudio, de este tema bíblico. Saqué una conclusión después de haberlo escrito y de haberlo pensado y meditado. Y yo dije y puse: no dejemos que el miedo haga que cerremos las puertas a la gloria de Dios y a su presencia, a su Espíritu Santo. ¿Cuánto nos domina, hermanos, el miedo? ¿Cuánto tiene la capacidad sobre nosotros? A un hombre de Dios, un rey, ¿cierto? Lo detuvo. Aunque él después vio bendecido a Obed-edom, si usted sigue leyendo, y él quiso y fue de nuevo a recuperarla, pero lo hizo de una forma diferente. Ahora lo hizo como establecía la ley, porque debían los levitas ir con los utensilios, en vara, allí ellos en sus hombros cargando los utensilios de Jehová. Pero como yo decía, la conclusión: no dejemos que el miedo haga que cerremos la puerta a la gloria de Dios y a su presencia. No dejemos que Dios se vaya, que su Espíritu Santo esté en otro lado. Siempre habrá, ¿cierto? Meditaba yo y en conclusión, siempre habrá un Obed-edom esperando que tú la rechaces, que nosotros perdamos esto maravilloso. Siempre habrá uno allí esperando. Qué triste sería ver en ellos la bendición y nosotros estar mirando entristecidos, aconcojados. ¿Por qué no ser parte también de esa bendición, de esa gloria de Dios que tiene Dios para nosotros? Ahora, ¿quiere usted ser parte de esta bendición? ¿Cierto? Este era el estudio, el pequeño tema bíblico. ¿Quiere usted ser parte de la bendición? ¿Qué es lo que nos hizo rechazarlo y dejar que algo no entrara dentro de nosotros? Los hombres, las mujeres, los amigos. ¿Quiénes fueron los que nos hicieron detener la bendición y no la dejamos entrar? En esta mañana yo te invito, son las 5 de la mañana. Es mi horario, quizá, no sé si lo voy a entregar a la hora, lo entregaré un poquito antes.
Entonces, ¿qué hará? ¿Qué hizo? Que nosotros desperdiciáramos la bendición. ¿Está usted dispuesto en esta mañana a poder invitar esa gloria de Dios que rechazaste? Que el miedo a no sentirte capaz, el miedo a lo que te pasó, te detuvo. El miedo a lo que aconteció, te frenó. Y echaste la gloria de Dios de tu casa espiritual. Esa presencia bendita, maravillosa. ¿Cuánto es lo que podemos hacer hoy día por Dios? ¿Estaremos dispuestos a invitarle? Gloria de Dios, yo quiero que tú visites mi vida. Espíritu Santo, presencia del bendito Dios, yo quiero que tú estés conmigo. Quiero que me visites. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, te alabo en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Eran las palabras de nuestro Maestro. Gracias porque tú siempre nos oyes. He podido terminar este estudio, Dios mío, donde he estado todo este día desde que me levanté hasta ahora, que son las 5 de la madrugada, Dios mío, viéndolo. Señor, quizá hubiera un momento, Dios mío, que no podía, Padre, pero tuyo es todo y te pertenecen, Señor. Quizá habrá alguien en este día, en esta mañana, que haya dejado su gloria por allí, escondida debajo de un mueble. Quizás la rechazó porque sintió temores y sintió miedos a avanzar. Y el miedo nos paralizó, no nos dejó y nos estancó. En esta mañana, Dios mío, puede haber libertad para tus hijas, para tus hijos. Puede haber libertad, Dios mío, de poder retomar esta maravillosa gloria bendita y poder hacerlo como David cuando dice que de nuevo la tomó, dijo, pero ahora lo haremos según lo que está escrito. Dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, Señor. Y tomaron y lo hicieron como debía ser. A veces nosotros no lo hicimos como tenía que ser, pero que ahora lo podamos hacer como tú quieres que lo hagamos. Muchas veces en ignorancia, en distracción, aconteció algo que no esperábamos, Señor, y nos interrumpió. Bendice, Señor, a tus hijos. Bendice a tus hijas. Bendícelas en esta hora. Que la que ha perdido pueda recuperar como esa moneda perdida. Esa parábola, Dios mío, también la parábola, Dios mío, de las minas. Que tú le habías entregado a cada uno de ellos minas valiosas. Y tenían que, Dios mío amado, aumentarlas. Y también uno las escondió porque tuvo miedo. Padre, reprendemos los miedos, reprendemos los temores, los terrores, esos del sueño de la noche, esos que nos dicen que no vamos a poder, esos que nos dicen, Dios mío, que no seremos capaces. Ay, que somos que esta edad no se puede, esta edad, que no se puede porque somos esto, porque somos lo otro. Tu palabra dice, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y el que busca la sabiduría la hallará. Por eso te alabamos. Bendito, altísimo Rey. Gracias, Señor. Te alabamos en esta hora. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Que Dios les bendiga.